Bueno, hola. Año nuevo, materias nuevas, profes nuevos que no saben explicar, que no se entiende lo que dicen. Así que voy a explicar el tema que dio Checker, que es el de logaritmos que viene de la mano con la información y esas cosas. Así que primero vemos un poquito de teoría y después la aplicamos en ejercicios. Bueno, primero vamos con la definición cualitativa de la información. Cualitativa hace referencia a las cualidades, las características. Primero, informar es enterar o dar noticia de algo, mientras que información es comunicación o adquisición de conocimientos que permiten ampliar o precisar los que se poseen sobre una determinada materia. Según la RAE es la acción y efecto de informar, pero es una descripción muy corta de la palabra. Entonces, la información es la comunicación y adquisición de conocimientos que te permiten saber más sobre algo. ¿Sí? Genial. Ahora, ¿se puede calcular la información? Sí, la cantidad de información se puede calcular. Y para eso necesitamos herramientas matemáticas. ¿Y cuáles son esas herramientas matemáticas? Los porcentajes, las probabilidades y los logaritmos. ¿Sí? Bueno, vamos con la primera de las tres herramientas, el porcentaje. Es la proporción que toma como referencia el número 100. Por ciento, porcentaje, ciento, 100, ¿se entiende? Genial. Y, dada una muestra o conjunto compuesto por una cantidad n de elementos, se llama porcentaje de un número m de elementos iguales del conjunto al cociente de esta cuenta que está acá. Porcentaje m es igual a la m, que es la cantidad de casos que vas a tomar, sobre la n, que es el conjunto de elementos, todas las posibilidades que tenés, lo multiplicas por 100. Esa es la fórmula del porcentaje. Vamos a aplicarlo en un ejemplo. Supongamos que tenemos esta bolsita, la bolsita lo violeta, y adentro tenemos bolitas, canicas, como le quieran decir. De esas son 5 de color negro, 3 de color blanco y 2 de color rojo. El total son 10, ¿sí? Y yo quiero calcular el porcentaje de canicas rojas que hay adentro de la bolsa. Bueno, tenemos que usar la fórmula de recién. Porcentaje es igual a m, que es la parte del conjunto que tomamos, sobre n, que es el total de conjunto, por 100. ¿Por qué? Porque esto está basado en el 100. Acuérdense que habíamos dicho que el porcentaje es una proporción que toma como referencia el número 100. Por eso lo tenemos que multiplicar por 100. Entonces, si sabemos que n es el total de conjunto, acá el total de conjunto son 10. 5 más 2 son 7, más 3 son 10, ¿sí? Sabemos que la m es la parte del conjunto que vamos a tener en cuenta, 2. ¿Por qué? Porque yo quiero averiguar cuál es el porcentaje de pelotitas rojas que hay en la bolsa. No me interesa ni las negras ni las blancas. Yo quiero saber las rojas. Entonces sabemos que la n es 10, la m es 2 y usamos la fórmula. Porcentaje entre paréntesis r. Esto que va entre paréntesis es lo que estamos tratando de calcular. Ponele, yo puse entre paréntesis la r porque estamos calculando las bolitas rojas. Si estuviéramos calculando las negras, habría puesto una n. Si estuviéramos calculando las blancas, una b. ¿Sí? Genial. Igual esto no es lo que importa. M sobre n por 100. M dijimos que es 2, sobre n dijimos que es 10, por 100. 2 sobre 10 es lo mismo que 0,2. Si lo quieren poner, genial. Entonces les quedaría 0,2 por 100. Pero les da lo mismo, no se preocupen. 0,2 o 2 sobre 10 por 100 da 20. Y 20 es el resultado al que queremos llegar. Las bolitas rojas representan el 20% del total. Bueno, pasamos a la segunda herramienta matemática para calcular la información, que es la probabilidad. La probabilidad está asociada al porcentaje. No es que son dos cosas completamente distintas, no, tienen algo que ver. La probabilidad de ocurrencia de un evento, que lo vamos a representar con la letra E, porque en inglés evento es event, le sacas la O. Y da la casualidad que en español también arranca con E. Pero bueno, lo vamos a representar con la E, ¿ok? La probabilidad de ocurrencia de un evento, E, está ligada y se calcula igual que el porcentaje que le corresponde. Es decir, que la fórmula para calcular probabilidad es lo mismo que el porcentaje.
Si sabes calcular porcentaje, sabes calcular probabilidad. No te preocupes. Y la probabilidad, por último, es el número al que tiende la repetición de un experimento cuando éste se repite muchas veces. Es decir, si vos el mismo experimento lo haces un montón de veces, cada vez el resultado se aproxima más al resultado de la cuenta. Ponele que vos tirás una moneda. Tenés cara y cruz. Cara seca, no sé. Los dos lados. Si lo tirás una sola vez, o te puede salir cara o te puede salir seca. Se sale de un lado o del otro, no te puede caer justo en el medio. Bueno. Bueno, vamos a suponer que te puede caer justo en el medio. Tenés que... Nada, sí, es casi posible. Cuestión. O te cae de un lado o te cae del otro. ¿Sí? Cuantas más veces vayas repitiendo eso de tirar la moneda y que caiga, más probable es que se acerque ese resultado de, bueno, me cayó tantas veces de un lado y tantas veces del otro, a algo equilibrado. Porque ahí tenés que la mitad de las veces que tires se supone que podría salir cara y la mitad seca. Porque tenés 50% de probabilidades de que salga de un lado o del otro, ¿sí? Porque tenés dos opciones nomás. Cuantas más veces tires la moneda, más probable es que te toque un 50-50 en general. Porque si tiras una sola vez, o te toca tal o te toca tal. Pero si tiras 1.000.000 de veces, de ese millón, 500.000 serán cara y 500.000 seca. ¿Se entiende? Espero que sí. Ejemplo de la bolsa con canicas de recién. Y usando esta fórmula. Uy. Uy, ya. Bueno, la fórmula está de acá. Ahí está. Decimos que hay 10 canicas dentro de la bolsa, de las cuales 5 son negras, 3 son blancas, 2 son rojas. Ya sabemos que el 20% de las canicas de la bolsa son rojas, ¿sí? Entonces, ahora queremos saber cuál es la probabilidad de que salga una canica roja antes que una negra o que una blanca. Hacemos el mismo cálculo. Tenemos la P de probabilidad de evento. Es igual a la M sobre la N. Sabemos que la M son los casos que nos interesan, los casos favorables. ¿Y cuáles son? Dos. Sale una canica roja o la otra canica roja. Si salen cualquiera de estas 8, no nos interesa la roja. Sobre N, que es el total de casos. Tenés 10 casos, te sale una canica negra, otra negra, otra negra, otra negra, otra negra, cualquiera de las 3 blancas o cualquiera de las 2 rojas. Total, 10. Pero nos interesan 2 casos. 2 sobre 10 da 0,2. Entonces la probabilidad es de 0,2. Pero es medio feo decirlo así. Por lo general se expresa en porcentaje. Por eso decimos que la probabilidad y el porcentaje están de la mano, vienen ligados. Entonces, como nadie dice tenés un 0,2 de probabilidades de que te salga una bolita roja, lo decís en porcentaje. ¿Y cómo haces para pasarlo a porcentaje? Lo multiplicas por 100, que es la parte que le falta a la fórmula realmente. Para expresarlo en porcentaje, le harías acá un por 100, que te da 20%. Tuki. Entonces, ¿cuántas probabilidades tenés de que te salga una canica roja de esta bolsa? Tenés 0,2 probabilidades o un 20% de probabilidades. ¿Se entiende por qué están de la mano la probabilidad y el porcentaje? Espero que sí. Viene la parte de logaritmos, que es a lo que venimos. ¿Sí? Antes de hablar de los logaritmos como tal, primero tenemos que entender las otras operaciones matemáticas básicas, que son la suma, la resta, la multiplicación y la división. ¿Qué tienen que ver? Bueno, ya va. Primero, sabemos que es una suma. A más B es igual a C. Por ejemplo, tenés 6, que sería A, más B, que serán 3, da igual a C, que van a ser 9. 6 más 3 son 9, esa es una suma. Y la inversa es la resta, ¿sí? Haces C menos B y te tiene que dar A. O haces C menos A y te tiene que dar B, ¿sí? Ponele que haces C dijimos que era 9, bueno, 9 menos B, que son 3, menos 3, te tiene que dar A, que son 6. A son 6. 9 menos 3 da 6, entonces está bien la resta. La suma es la inversa de la resta y la resta es la inversa de la suma. ¿Sí? Perfecto.
Después tenés la multiplicación. Acá hice multiplicación, ¿ves? Y la inversa es la división. En una multiplicación, A por B es igual a C. Vamos a representar a A con el 3, B con el 4 y C con el 12, ¿sí? 3 por 4 es igual a 12. La inversa es la división. C sobre B te tiene que dar A. Si haces C, que es 12, sobre B, que es 4, 12 sobre 4, o 12 dividido 4, una fracción, recuerden que siempre es una división, te da 3. Y 3 era A, así que está bien. Y después tenés la potenciación y la radicación, que no son las 4... Antes le dije que íbamos a hablar de las 4 operaciones matemáticas básicas. Bueno, le vamos a agregar la potenciación y radicación. La potenciación, recuerden que es como una multiplicación abreviada. Es multiplicar un número X cantidad de veces por sí mismo. 2 por 2, 2 por 2 por 2, 2 por 2 por 2 por 2 y así sucesivamente, ¿no? Bueno, eso es una potenciación. En vez de escribir 2 por 2 por 2 por 2 por 2 por 2, pones 2 a la, no sé, a la quinta. Y es lo mismo. Entonces, en la potenciación tenés A, que es la potencia, B, que va a ser la base, y esta n chiquita, que es el exponente. Su inversa es la radicación, pero vamos primero con la potenciación. A es igual a B elevado a una potencia. Esa potencia expresa cuántas veces se multiplica B por sí mismo. Supongamos que vamos a agarrar el número 4 como B. 64 A es igual a B, que es 4, elevado a un exponente, que va a ser 3. 4 al cubo es igual a 64. Si hacen la cuenta, 4 por 4 por 4 da 64. 4 al cubo. ¿Ven? 3, 3. Expresa cuántas veces se multiplica por sí mismo. 4 por 4 por 4. Y da 64. Después tenés la inversa, que es la radicación, en la cual B es la raíz, la n, que era exponente, ahora es el índice. Bueno, tenés la raíz como tal. Y la A es el radicando, que antes era la potencia. Entonces, agarrando los mismos números de recién, dijimos que B era 4, A era 64 y la n era 3, ¿sí? B es igual a 4. 4 es igual a la raíz cúbica de 64. Si resuelven en una calculadora la raíz cúbica de 64, les va a dar 4. ¿Sí? Genial. La potenciación, en realidad, tiene dos operaciones inversas. La primera es la radicación, que ya la vimos. Y la segunda es la que nos importa, la logaritmación. No logaritmación, logaritmación, porque viene de logaritmo, con una sola R. ¿Sí? La potenciación dijimos que tiene dos inversas, que una es la radicación, que tiene como objeto averiguar la base o raíz, que era la B, cuando se conocen el exponente o índice y la potencia. Pero la logaritmación busca averiguar el exponente, que es la n, cuando se conoce la base y la potencia. Acá, la n, esta n, se llama exponente. Bueno, log es logaritmo. Esta b es la base. Y esta a ya no se llama, como lo habíamos dicho, potencia. Ahora es argumento. Y vale lo mismo. Pero bueno. Esta A se corresponde con esta A. Esta B se corresponde con esta B. Y esta n se corresponde con esta n. ¿Sí? Entonces la potenciación, esta formulita de acá, tiene dos inversas, que son la radicación, que la radicación lo que busca es la raíz, mientras que la logaritmación lo que busca es el exponente. ¿Sí? Ejemplo de logaritmación. Después vamos a ver algunas propiedades básicas de los logaritmos, los modos de cálculo, las bases más usadas, pero de por medio les voy a decir cómo se hace para calcular logaritmos en la calculadora. Es una boludez. Pero bueno, primero veamos el ejemplo y después vamos con el resto, ¿sí? Sabemos que la logaritmación es con esta fórmula. El exponente va a ser igual al logaritmo de
en base b de a, ¿sí? Suponemos que b es 10, o sea, la base es 10, y a, que es el argumento, va a ser 100, ¿sí? Pero no sabemos cuál es el exponente. O sea, no sabemos a qué número vamos a tener que elevar b, que es el 10, para conseguir a. Porque acuérdense que esto es la inversa de la potenciación. Estamos tratando de averiguar el exponente. No sabemos a qué número vamos a tener que elevar b para conseguir a. Y para eso necesitamos averiguar n. Y para eso logaritmación. Entonces, tenemos este ejemplo. N, que no sabemos cuánto es, vamos a hacer el logaritmo en base 10 de 100. 100 era la potencia o argumento. Si hacemos esto, en la calculadora nos da 2. Entonces, el exponente es igual a 2. ¿Cómo hacemos para verificar esto? Ponemos la base, que era 10, y la elevamos al exponente, que es 2. Y nos tiene que dar el argumento, que es 100. ¿Sí? Entonces, si 10 al cuadrado nos da 100, está bien. Y 10 por 10 da 100. 10 por 10 es 10 al cuadrado. Entonces, está bien. Vamos a hacer lo mismo con el 3. Logaritmo en base 10 de 1000. En la calculadora te da 3 y lo corroboras, perdón, se me traba la lengua, haciendo la base, 10, elevada al exponente que te dio acá. 10 al cubo te tiene que dar 1000, y te da 1000. 10 por 10 da 100, por 10, 1000. Y después tenés acá el logaritmo en base 10 de 150, que te da 2,176. Y si elevas 10, que es la base, a 2,176, te tendría que dar 150. Si no da exacto, fíjense que da aproximado. A ver, ponele que te da en vez de 150, 149,75. Bueno, es lo mismo. Si lo redondeas te da 150, así que no se preocupen. Si en la prueba no se hacen el cálculo y les da en vez de 150, 149,98. Y es lo mismo, es lo mismo. Preocupante sería que te tenga que dar 150 y te dé 2. Que te tenga que dar 150 y te dé 3 millones. Perdón. En vez de que te dé 150, que te dé 3.499.000. No sé, eso sería preocupante. Pero si te da ahí nomás, tranqui. Perdón, casi me muero dando ese ejemplo. No sé qué me pasó. Si quieren calcular con una calculadora un logaritmo, lo que tienen que hacer. Supongamos que queremos calcular logaritmo en base 10 de 100. Vamos a trabajar con base 10 en la calculadora porque la calculadora solamente, si tocas logaritmo, tiene la base 10 puesta. Después hay otras bases, pero vamos viendo cada caso en concreto. Vamos primero con la base 10, que de hecho es de las más comunes. Si querés calcular el logaritmo en base 10 de 100, lo que tenés que hacer es tocar log, y en la pantalla te va a salir log, que va a ser esto. El base 10 no hace falta que lo pongas porque ya viene incluido. Y después pones el número del que querés calcular el logaritmo. Pone que querés calcular el logaritmo en base 10 de 100. Bueno, pones log y después escribís 100 en la calculadora. Tocas el 1, el 0, el 0. Y te lo calcula y te va a dar el resultado que te tiene que dar, que si no me equivoco es 2. Pero bueno, tocas logaritmo, log, y después pones el número que querés calcular. Ahora sí vamos con las propiedades básicas de los logaritmos. Vamos a ver 3. Primero, si en un logaritmo la base y el argumento son iguales, el logaritmo siempre va a ser 1. Ya sea que hagas logaritmo en base de 2500 es 1, logaritmo en base 36 de 36 da 1, logaritmo en base 499.000 de 499.000 te va a dar 1. Entonces, si el mismo argumento está también en la base, o sea que en la base y en el argumento tenés lo mismo, el logaritmo es 1. ¿Sí? Tiene su explicación. Acuérdense que el logaritmo es la inversa de la potencia, ¿sí?
Vamos a suponer que la base es 10 y la potencia o el argumento también es 10. Dijimos que si el argumento y la base son iguales, el logaritmo siempre es 1. ¿Por qué? Supongamos que tenemos acá logaritmo en base 10 de 10. Si lo haces en la calculadora, la n te va a dar 1. ¿Sí? La n, acuérdense que es el exponente. Bueno, vamos a comprobar esto pasándolo para este lado. Si la base, perdón, si el argumento era 10, entonces la base, que también es 10, si yo la elevo a esta n que me dio acá, me tendría que quedar igual, 10 a la 1. Y cualquier número elevado a la primera potencia es el número en sí. Entonces está bien. Por eso, cuando la base y el argumento son lo mismo, el logaritmo siempre te da 1. O bueno, el exponente te va a dar 1. Porque si después lo querés pasar a potenciación, para que te dé lo mismo, a y b, a la b la vas a tener que elevar a la 1. Porque si la elevas a la 2, a la 3, a la 4, a la 5, a la 6 o a lo que sea, te da un número distinto. Entonces te va a quedar, no sé, 10 es igual a 100.000. Y no, 10 no es igual a 100.000. Para que te quede que 10 es igual a 10 lo tenés que elevar a la 1, que es lo que te da en esta n. Lo podés comprobar con cualquier número que quieras. Ponele que haces. Acá hay un 2500 y acá otro 2500. También te da 1. Que b sea 2500 y que a sea 2500, ¿no? Te va a dar 1. Entonces, a es 2500, b es 2500. Si lo elevas a la 1, se mantiene la igualdad. 2500 es igual a 2500. ¿Se entiende? Como estamos averiguando el exponente, al tener la misma base y la misma potencia del exponente, necesitamos que sea 1 para que se mantenga esa igualdad de 2500 es igual a 2500, 10 es igual a 10, 100 es igual a 100, o lo que sea es igual a lo que sea. Porque si lo elevas a otro número, si el exponente te diera otra cosa, se pierde esa igualdad. ¿Se entiende? Espero que sí. Si no, me lo pueden preguntar. Pero no es importante entender eso. Entender eso. Lo que importa es que sepan que el mismo argumento con la misma base te da 1. Después tenés otras dos propiedades más. Primero, que el logaritmo de 1 siempre es 0. Si haces log en base lo que sea de 1 te da 0, log en base 10 de 1 te da 0, log en base 53 de 1 te da 0. Esto se puede comprobar también. Supongamos que tenemos de argumento 1, de base 153. Una base re poronga, no la vas a encontrar ni en la calculadora ni en ninguna, es re chota, pero por agarrar un ejemplo. Con la logaritmación lo que hacemos es averiguar el exponente, porque ya tenemos la base y el argumento o la potencia. ¿Sí? Bueno, no sabemos cuál es el exponente, pero sabemos que lo podemos calcular haciendo logaritmo en base 153 de 1. N es igual a 0. ¿Por qué? Vamos a pasar esta vez de este lado. 153 elevado a n te tiene que dar a, que es 1. La única forma de que este número rechoto te dé 1 es elevándolo a la potencia 0. Porque todo número elevado a la potencia 0 te da 1. Entonces 1 va a ser igual a 1. Es la única forma de que 1 te dé 1. De ambos lados, por más de que tengas bases 3.900.000. Porque todo número elevado a 0 da 1. Esa es la explicación de por qué el logaritmo de 0... No, perdón, el logaritmo de 1 siempre es 0. ¿Sí? Por último, el logaritmo nunca puede tener de base 0 o 1. Porque si no, no existe. Después, acá están los modos de cálculo, pero no importa eso. Lo que importa, el logaritmo nunca puede tener de base 0 ni 1. Y también tiene su explicación. Siempre hay que tener en cuenta que la logaritmación es la inversa... acá. La logaritmación, esta de acá, es la inversa de la potenciación. Supongamos que tenemos de base 1. Después lo probamos con base 0, ¿sí? Tenemos de base 1. Y tenemos de argumento 10. N logaritmo en base 1 de 10. No se puede resolver. ¿Por qué?
vamos a pasarlo a su opuesto, que es la potenciación. Si A es igual a 10 y B es igual a 1, a ese 1 yo lo tengo que elevar a algún número que me dé 10. Y ningún número jamás en la vida me va a dar 10 si quiero elevar 1 a cualquier número. ¿Por qué? Porque acuérdense de que la potenciación es una multiplicación abreviada. Y el exponente lo que me indica es cuántas veces multiplico el número por sí mismo. Si yo hago, ponele que 1 al cubo. ¿Cuántas veces estoy multiplicando el 1 por sí mismo? 3 veces. 1 por 1 por 1. 1 por 1 me da 1. Y si hace 1 lo multiplico por 1 una vez más, también me da 1. Entonces, así, yo trate de elevar ese 1 a la potencia 2, a la potencia 3 o a la potencia 349.000, el resultado siempre me va a dar 1. Porque estoy multiplicando el 1 por 1 por 1 por 1 por 1 infinitamente. Entonces no se puede resolver con base 1. ¿Sí? Y tampoco se puede resolver con base 0. Vamos a poner en vez de un 1 acá, un 0. Así medio croto. Uy, ya. 0. Crotísimo. Supongamos que tenemos que averiguar el exponente, logaritmo en base 0 de 10. Si lo pasamos para este lado, tenemos que la A es 10. 10 va a ser igual a B, que es 0, elevado al exponente, el que sea, a algún exponente. Si yo elevo ese 0 a algún exponente, me tiene que dar 10. Y ningún exponente va a hacer que 0 elevado a tanto me dé 10. Porque, insisto, la potenciación o la potencia es una multiplicación abreviada. Entonces si yo hago, no sé, 0 al cuadrado, es lo mismo que decir 0 por 0. Y 0 por 0 da 0. O si yo digo 0 al cubo, es 0 por 0 por 0. También me da 0. 0 a la 3 millones. 0 por 0 por 0 por 0 por 0 por 0. Así hasta 3 millones. Y me va a seguir dando 0. Entonces no se puede hacer. Ni en base 0, ni en base 1. Antes de ver los métodos de cálculo para los logaritmos, me parece un poquito más importante ver cuáles son las bases más usadas. Porque si de la nada el profe cae con la base 34.000 y va a ser un poco raro. Porque hay 3 bases que son las más usadas. Las cuales son el 10, el 2 y el número E. Ese número E tiene un valor, así como pi u otros números, son valores con decimales infinitos. Entonces tenés el 10, el 2, que son los números comunes, 10, 2, de toda la vida. Y E, que es un número con decimales infinitos, al igual que pi, que es 3,14, 15 y sigue. Ahora, ¿cómo haces para encontrar E en la calculadora? ¿Ves que hay letritas que están medio en verdecito como el shift? Bueno, esas, si vos querés poner, no sé, acá. Vamos a poner que querés poner el cos menos 1. Si vos querés poner esto, tenés que tocar el shift y después tocas el mismo botón. Bueno, lo mismo pasa con los botones que tienen otro colorcito, que también es el rojo. Este color se representa, o bueno, se corresponde, mejor dicho, perdón. Este color se corresponde con el alfa. Entonces, para poner la E en la calculadora, lo que tenés que hacer primero es tocar alfa y después tocas el botón en el que te aparece lo que querés poner. ¿Sí? Bueno, las 3 bases más comunes son el 10, el 2 y el E. Y hay 3 formas de calcular. Primero tenés el cálculo mental o intuitivo, que se usa cuando el argumento es múltiplo de la base. Ponele que tenés base 10 y el argumento, lo voy a poner acá así es más visual. Logaritmo en base 10 de 100 para el cálculo mental o intuitivo. Esto es un 100, por favor, no me lo critiquen. Usamos cuando el argumento, el 100, es múltiplo de la base, 10. ¿100 es múltiplo de 10? Sí. Entonces, ¿me voy a gastar yo en poner en la calculadora logaritmo de 100? No, ¿para qué? Es bastante fácil. Hago 10 por 10, me da 100. Entonces, 2. Si yo al 10 lo elevo a la 2, me tiene que dar 100. ¿Se entiende? Si yo esto lo elevo por esto, me tiene que dar esto. Después, cuando la base es 10 o E, se calcula mediante calculadora. Para la base 10, en la calculadora vas a buscar el botón que dice log
Y después vas a poner el número del que querés averiguar el logaritmo. La base ya está como ahí. Solamente tenés que poner log y si querés averiguar el logaritmo de 100, log 100. Y con E tenés LN. ¿Qué es este botoncito de acá? Justamente este mismo. Sin tocar alfa, sin tocar shift, nada. Este de acá, que dice LN. Está al lado de log. ¿Sí? Genial. Tocas LN. Uy, la puta que me parió. Perdón. Y si querés calcular el logaritmo, pero con E, con base E, de 100, tocas LN y después pones el número, ¿no? Genial. Y si la base no es 10 y tampoco es E, tenés que hacer cambio de base. ¿Cuál sería el caso dentro de las tres bases más comunes? Si te piden que calcules el logaritmo de algún número, pero en base 2. Y ahora vamos a ver cómo se hace el cambio de base y todo eso. Vamos primero con la base 10. Si se usa la base 10, el logaritmo se llama decimal o de Brigg. Tiene que ver con quién lo descubrió, quién lo hizo por primera vez, ese tipo de cosas, ¿no? Se usa porque el 10 es la base del sistema decimal de numeración. Tenés el logaritmo con base y con argumento. Logaritmo en base 10 de A, no hace falta escribir el 10. Porque como la base 10 es la más común, no se escribe, permanece tácita. El profe dice que es un privilegio que tiene el logaritmo en base 10 por ser la más común. Bueno, si les sirve para acordarse de que si no está escrito el número de base es porque la base es 10, genial. Entonces, si la base es 10, no se escribe porque es la más común, tiene ese privilegio. Y pones log de tanto. Después tenés la base 2. Cuando se usa la base 2, el logaritmo es binario. Se usa porque las procesadoras modernas o las computadoras usan como lenguaje básico el sistema de numeración binario. Logaritmo en base 2 de 8 te da 3. Entonces, ¿cómo comprobamos esto? Hacemos. Esto es la A. 8 tiene que ser igual a 2 al cubo. Porque acá abrimos el exponente. 2 por 2, 4 por 2, 8. 8 es igual a 8. Está bien. Y por último tenemos la base E. Se llama logaritmo natural o neperiano, que tiene que ver con quién lo descubrió, quién le dio el nombre, esas cosas. LN, LN, logaritmo natural. Bueno, ahora vamos a ver cómo se hace el cambio de base. Este se usa para cuando tenés que calcular un logaritmo con una base que no está en la calculadora. La base que no está en la calculadora es el número 2, pero ponele que un día te cae con base 550, bueno, te va a servir igual. Pero bueno, lo que importa. Vamos a usar esta fórmula que dice que el logaritmo en base b de un número a es igual a logaritmo en base c de a sobre logaritmo en base c de b. La base c tiene que ser una base que sí esté en la calculadora. No puede ser otra, tiene que estar en la calculadora. Esa puede ser la más común, que es el número 10, o también el número e. Pero vamos primero con la base 10, que es como la más tranquila, la más común, la más conocida. Así que vamos a escribir log, abajo ponemos el 2 de la base, ponemos el 20 del número, es igual al logaritmo. Vamos a ver la parte de arriba. La C, me voy a tomar la libertad de no ponerla, es más, la voy a borrar, porque como estamos haciendo el logaritmo en base 10, no hace falta poner la 10, perdón, el 10 abajo. Así que dejamos log y el número, log y el número. Pero lo que estoy haciendo es básicamente borrar la base, porque la base 10 es la más común y tiene ese privilegio de que no hace falta que se escriba. ¿Sí? Antes de seguir, les anoto acá. Vieron que les dije que la base podía ser con cualquiera de los números que están en la calculadora. Bueno, les anoto que puede ser 10 y en la calculadora lo van a encontrar como log. O también puede ser e y en la calculadora lo van a encontrar como ln. ¿Sí? Bueno, sirven ambas formas, pero vamos primero con base 10. Entonces, arriba tenemos el logaritmo, tenemos que poner la a, que es el número 20.
¿Ven? La base C la estamos obviando porque estamos usando el 10. Pero bueno, logaritmo de 20 sobre el logaritmo de el número 2. ¿Sí? Entonces ahora tenemos que resolver con la calculadora cuál es el logaritmo de 20, que da 1,3010 sobre el logaritmo de 2, que según la calculadora es 0,3010. Ahí estamos escribiendo. Hacemos 1,3010 sobre 0,3010, que te da 4,32. Y este es el exponente que conseguimos. Ahora, si queremos corroborar que esté bien, ponemos la A, que sería 20, es igual a la B elevado al resultado que conseguimos. B es 2 y el resultado es 4,32. Y si se hace en la calculadora 2 elevado a la 4,32 te da 20, y si no te da 20 te da aproximado, que es lo mismo. Si te da 19,90 y algo, que creo que da 19,90 y algo, está perfecto. Así que le ponemos una tilde porque está bien. Y ahora vamos a hacer la misma cuenta, pero con el logaritmo natural, que es la otra posibilidad porque el logaritmo natural también está en la calculadora. Y este tiene de base e. Entonces, ponemos ln de 20, arriba va la a, sobre ln de 2 es igual a, según la calculadora, a ver, 2,9957 sobre, y el logaritmo natural de 2, perdón, lo estoy calculando en el momento, 0,6931. Ahí está. Es igual a 4,32 también. Y bueno, ya lo corroboramos antes, pero lo volvemos a corroborar. Ponemos la A, que es 20, es igual a la B, que es 2, que horrible 2, elevado a la 4,32. Y nos da también 20, 19, algo aproximado. Y está bien. Vamos ahora con la definición cuantitativa de información. Cuantitativa quiere decir cantidad, números. Ya vimos la cualitativa que tiene que ver con las letras, las palabras, los significados, los conceptos. Ahora estamos cuantitativa con números. Dice, sea E un acontecimiento que puede presentarse con probabilidad de PE, probabilidad de evento. Cuando E tiene lugar, decimos que se ha generado una cantidad de información igual a E, que es el evento, es igual a la probabilidad de evento. Y ahí tenemos la fórmula que es la I de información, entre paréntesis la E de evento, es igual al logaritmo en base tanto, después vamos a ver las bases, de 1 sobre la probabilidad de evento. Y la probabilidad de evento ya sabemos cuál es la fórmula. La fórmula ya la vimos, es M sobre N. La fórmula de probabilidad. ¿Se entiende? Espero que sí. Bueno, si estamos hablando de información, definición cuantitativa, cantidad, números, tenemos también unidades de información. Y para cada unidad corresponde una base, o mejor dicho, para cada base del logaritmo corresponde una unidad. Las tres unidades que vimos son el Hartley, el bit, que viene de binary unit, y el nat, que viene de natural unit. Hay tres bases más comunes, cada una tiene una de estas tres unidades asignadas, perdón. Y la fórmula es la misma, lo único que cambia es la base del logaritmo, pero siempre es información es igual a un logaritmo con base tanto de 1 sobre la probabilidad de evento, que eso es m sobre n, ¿sí? Bueno, vamos primero con la base más usada. La base más usada es el Hartley y la fórmula es la información es igual al logaritmo, en base 10, pero no lo escribimos, de 1 sobre
la probabilidad de evento. Después tenemos la binary unit o el bit, que se calcula con el logaritmo en base 2, para eso necesitamos el cambio de base y todo eso, de 1 sobre probabilidad de evento, que es mn, y para la base e tenemos la información es igual al logaritmo natural de 1 sobre p, que es mn. La fórmula es siempre la misma, lo único que cambia es el logaritmo y el resultado te va a dar o en una unidad o en la otra. Pero recuerden que a cada unidad le corresponde una base, o a cada base le corresponde una unidad. No vayan a mezclar bits con Hartley, con NAT, tengan cuidado. Con base 10 es una fórmula, con base 2 es otra y con base E es otra. Son similares, pero cuidado, ¿sí? Y acá hay algo que el profe explicó para el culo en el pizarrón porque se armó un quilombo tratando de entender eso, que son las equivalencias entre unidades. Yo se los dejo acá bien cortito. Un bit son 0,301 Hartley y 0,69 nat. Un Hartley son 3,32 bits y 2,30 nats. Y un nat es 1,44 bits o 0,43 Hartley. Esto le sirve porque después el profe puede pedir pasar un resultado a otra unidad. Y en vez de hacer el cálculo de vuelta, que es el logaritmo, qué sé yo, con estas equivalencias les alcanza y les sobra. Si saben que, no sé, 30 bits son no sé cuántos nats, entonces un bit, perdón, si saben que un bit son 0,69 nats, 30 bits pueden averiguar cuántos nats son. ¿Se entiende? En vez de hacer 500 cálculos, con esto les alcanza y les sobra. Bueno, vamos a probar lo de recién con este ejemplo. El ejemplo está en la carpeta, pero le agregué una partecita que es el final. Calcular en Hartley y después pasar a bits lo agregué yo. Estos son los 5 pasos para calcular la cantidad de información, ¿sí? Tenemos el problema. En un aula hay 30 alumnos, 10 mujeres y 20 varones. ¿Qué cantidad de información se generará cuando un varón salga del aula? Calcular en Hartley y después pasar a bit. El primer paso es determinar M y N. Vamos a hacer eso. La M es la cantidad de casos que nos interesan, la cantidad de casos favorables. Vamos a poner entre paréntesis B porque estamos calculando los varones, ¿sí? ¿Cuántos varones hay en el aula? Porque lo que estamos queriendo saber es la cantidad de información que se genera cuando sale un varón. 20. Entonces tenemos 20 casos. Y N es el número total de casos, ya sean favorables o no, que nos interesen o no. Es decir, el total de conjunto. ¿Cuál es el total de conjunto? 30, porque hay 30 alumnos. Pero nos interesan 20 porque son 20 varones y queremos calcular la información cuando un varón salga del aula. Ya tenemos M y N. 2. Calcular las probabilidades del evento. Esto, acuérdense que la fórmula era M... Para que lo haga acá. M... me quedó horrible. M sobre N, que es igual a 20 sobre 30. Pueden simplificar esto. 2 tercios. ¿Sí? Da 2 tercios. 3. Dice calcular la cantidad de información. Para esto vamos a hacer I del evento. Acá vamos a poner B. Perdón, puse E, pero era B. La I de varones es igual a el logaritmo. Como tenemos que calcular primero en Hartley, logaritmo en base 10, no ponemos el 10 porque el 10 es el de siempre, de 1 sobre PB. Es decir, logaritmo en base 10 de 1 sobre 2 tercios.
Esto se puede resolver. Lo más fácil es que agarren la calculadora y pongan 1 dividido 2 tercios y acá pongan el resultado que les da. Pero también se puede resolver haciendo esto. 1 dividido 2 tercios es lo mismo que 1 por 3 medios. Para dividir con fracciones, acuérdense que se da vuelta a la segunda fracción. Igual yo les recomiendo que pongan esto en la calculadora y listo, tipo 1 dividido 2 tercios y pongan el resultado. Pero bueno, 1 por 3 da 3. Acá abajo hay un 1 imaginario, por 2 da 2, 3 medios, que es lo mismo que decir 1,5. 1,5 o 3 medios. Esto es lo mismo. Es el exponente al que llegamos. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a tener que hacer ahora es perdón, yo les puse esto re en grande, pero en realidad tendría que haber ido más chico. Logaritmo de 1,5. Porque lo que resolvimos acá, este 1,5 es esto, pero todavía hay que poner el logaritmo. Y esto es igual a 0,17 Hartley. ¿Sí? Paso 4. Comprobar. ¿Cómo hacemos para comprobar? ¿Se acuerdan que yo les dije que la logaritmación es la inversa de la potencia? Bueno, si tenemos el logaritmo en base b de un argumento a, entonces la base b habíamos dicho que era 10. La a habíamos dicho que era 1 sobre 2 tercios, que era 1,5. ¿Sí? Esto acuérdenselo, no lo escriban, pero acuérdenselo. O bueno, si lo quieren escribir en la prueba, no pasa nada, mientras calculen y lleguen al resultado. Bueno, si la potencia es la opuesta de esto, entonces, como la potencia era a es igual a b a la n, y acá lo que nosotros con la logaritmación averiguamos es la n, que en este caso va a ser 0,17, hacemos a, que es 1,5, es igual a b, que es 10, elevado a la 0,17, que es lo que resolvimos acá, que es la n. Esto lo expliqué antes, si no les quedó claro lo vuelven a ver, ¿no? Y 10 elevado a la 0,17 te da aproximadamente 1,5 en la calculadora. Así que está bien. Y todavía nos queda pasarlo a otra unidad, que es el paso 5. Esto hay dos formas de hacerlo. O volvés a resolver esto con el logaritmo, pero en vez de log no sé qué, usas la base que corresponde para la unidad que corresponde, o haces las equivalencias. Yo lo muestro de ambas formas para que les quede claro de ambas, ¿no? Pero lo hacen como se les cante el orto. Lo que importa es llegar al resultado. Si tenemos que un Hartley, primero vamos con equivalencias. Son ¿cuánto habíamos dicho que era? Perdón, no me lo sé todavía. Un Hartley son, si tenemos que pasar a bits, estamos hablando de base 2. Si un Hartley son 3,32 bits, entonces 0,17 Hartley es igual a, y en la calculadora hacen esto por esto sobre esto, y esto te da, perdón, lo tengo que calcular, no lo tenía calculado, 0,17 por 3,32 sobre 1, 0,56 0,56 y un poquito más de bits. O
podemos hacer de otra forma, calcular esto. Sería rehacer el paso 3, pero en vez de hacer logaritmo así, haces logaritmo en base la que corresponda, ¿sí? Entonces, supongamos que tenemos en Harley, tenemos que pasar ahora bit. Hacemos el paso 3 de vuelta. Y de varones va a ser igual a logaritmo. Como queremos averiguar en bits, va a ser en base 2 de 1 sobre P varones, que esto es logaritmo de 2, 1, y acá esto nos había quedado 2 tercios, 1 sobre 2 tercios, que esto sabemos que nos da, para que voy a alargar la hoja porque no me alcanza, logaritmo en base 2 de 1,5, y para esto tenemos que hacer el cambio de base porque no hay base 2 en la calculadora. La puta madre que largo está quedando esto. Entonces era en una base que conozcamos o que sabemos que está en la calculadora, logaritmo 1,5 sobre el logaritmo de 2. Yo estoy haciendo esto con base 10, pero lo pueden hacer con logaritmo natural, que sería base lo mismo. Y esto da, vamos a probar. Perdón, lo estoy calculando en el momento, ténganme paciencia por favor. Logaritmo de 1,5 es 0,17 y logaritmo de 2 es 0,30 y haces 0,17 sobre 0,30 te da 0,56 bits, porque ya calculamos. Y este resultado se supone que es similar al que calculamos de esta forma, de la equivalencia. ¿Ven? 0,56 bits. Se me achicó un poco, no sé por qué, hice cagada, pero decía 0,56, ¿se acuerdan? Y bueno, esas son las dos formas de pasar a otra unidad. Yo les recomiendo que hagan equivalencia porque es más corto, pero si quieren hacer así, hagan así. Total, el que va a rendir la prueba es cada uno de ustedes. Bueno, yo también la rindo, pero cada quien verá cómo quiere resolver. Bueno, ese fue el tema. Espero que lo hayan entendido. Hice lo que pude para explicarlo. Cualquier duda que tienen me preguntan por privado, no tengo problema. Y eso. Beso enorme, suerte para mañana y ¡mua!